Un saludo y bienvenidos a nuestro análisis sobre los elementos fundamentales y elementos variables de la arquitectura. Dicho análisis correspondiente al libro Análisis de la Arquitectura de Simon and Wynne. Se abordarán los temas desde el punto de vista personal de cada uno de los expositores. Para entrar en contexto acerca de los puntos a tocar en este video explicativo, tomaremos en cuenta el origen de la arquitectura como la proyección de elementos que modifican o adecúan las actividades de un lugar, generando relaciones simbióticas entre el ser humano y el espacio donde realiza dichas actividades. En sus orígenes, la arquitectura proyectada se podría caracterizar como algo simple y cotidiano. Solo se necesitaba de un espacio donde guarecerse de elementos naturales, depredadores o tribus contrarias. Esto catalizador de un lento proceso donde el hombre se va volviendo más sedentario. Esta actividad primaria, que era la morada del ser humano, originalmente siendo un espacio donde solo se guarece, duerme y convive, poco a poco va a volverse más organizado, permitiendo el desarrollo de las técnicas de construcción con fines más avanzados. Mientras actividades productivas y sociales cambiaban y se adaptaban a la evolución del ser humano, nos encontrábamos con situaciones que generarían demanda de ciertos espacios que al mismo tiempo permitirían al usuario desarrollar nuevas actividades, hasta alcanzar diferentes fines, siendo estos de carácter pragmático o simbólico, o dichos de otra forma, comunitarios o religiosos. Resaltando un inicio de la arquitectura con carácter más social que individual, y a medida que el ser humano empieza a entender su contexto, comienza a darle explicaciones primeramente sobrenaturales a cada uno de los diferentes elementos, requiriendo así de espacios exclusivos para diferentes actividades, donde se originarían los grandes monumentos megalíticos con carácter funerario y que poco a poco se harían más complejos. Dicho esto, proseguiremos con la explicación de cada uno de los elementos fundamentales y variables que componen el lenguaje arquitectónico. Hola, mi nombre es Mariana Carrasquel y en esta oportunidad les voy a hablar sobre los elementos fundamentales. El primer elemento que voy a mencionar es la cavidad o fosa. Una cavidad es una zona excavada en la superficie de la Tierra, es decir, un lugar deprimido con respecto al terreno. Un claro ejemplo de esto podría ser una tumba, un jardín emplazado más abajo que su entorno o incluso una piscina. Hito. Un hito identifica un lugar específico de un modo elemental. Para cumplir esta misión, debe resultar fácilmente identificable desde cualquiera de sus alrededores. Un ejemplo de hito podría ser la famosa Torre Eiffel, o la Torre de Pisa, o la Estatua de la Libertad. A nivel nacional, un ejemplo de hito podría ser el obelisco Barquisimeto, que mide 70 metros de altura, o la Virgen de la Paz del Estado de Trujillo, que mide 47 metros de altura. O sin ir muy lejos, aquí en San Cristóbal, el obelisco que está ubicado frente a los bomberos. Foco. La palabra foco significa hogar o fogón. Cualquier elemento que concentre una fuerza determinada en él es un foco. Un ejemplo de esto podría ser una hoguera o un altar, así como veremos en las diapositivas las obras del gran arquitecto Tadeo Ando. Otro ejemplo de esto en la universidad podría ser la Plaza Bolívar, que es un punto de encuentro para los estudiantes. Barrera. Una barrera es un separador espacial. Esta podría ser una pared o un muro, como lo fue el antiguo muro de Berlín. Otro tipo de barreras son las vallas o barreras virtuales, así como la que mandó a construir el expresidente de los Estados Unidos en la costa. Un foso o un dique también funcionan como barrera. Un ejemplo de esto podría ser cuando vamos al zoológico y vemos que entre el espectador y el animal existe un foso separador con motivo de seguridad. Otro tipo de barreras son las barreras psicológicas, como una línea en el suelo. Este ejemplo lo vemos en el estacionamiento con las líneas separadoras que indican el espacio para estacionar el vehículo. Cubierta o marquesina. Esta aísla los elementos atmosféricos como la luz y la lluvia, definiendo un lugar de cobijo.
Esta podría ser también un travesaño. Debido a la gravedad, una cubierta necesita un apoyo. Este apoyo se lo pueden proporcionar los muros o también las estacas o columnas. Entre otros elementos básicos que identifican lugares se incluyen el camino, lugar que sirve para transitar. Puede ser recto o irregular y no sirve de guía. Este puede incluir escaleras o inclinaciones. Un ejemplo de esto podrían ser las caminerías de la UNED, como por ejemplo la caminería que va desde el mini hall hasta la biblioteca. Como verán en las diapositivas, también otro ejemplo son las caminerías de la UCB, Universidad Central de Venezuela, que me parecen particularmente bastante interesantes. Estas caminerías son construidas por el hombre, pero existen otro tipo de caminerías que surgen por su uso. Como podrán ver en la diapositiva, la foto del Jardín Botánico de la UNED, que tiene diferentes caminerías que han surgido por su uso. Aberturas. Entre los tipos de aberturas encontramos las puertas y ventanas. Las puertas nos sirven para pasar de un lugar al otro. Las ventanas tienen la función de permitir la entrada de aire y luz. También nos sirven para mirar al exterior. Un elemento fundamental de aparición relativamente reciente son los cerramientos de vidrio, que nos proporcionan una barrera física pero no visual. Los elementos fundamentales de la arquitectura son ideas bastante abstractas, que cuando son construidas y se les da forma física, entran en juego varios factores adicionales de los cuales les hablará mi compañero a continuación. Elementos variables o factores abstractos de la arquitectura. Estas variables forman parte de las condiciones de la arquitectura. Los elementos variables afectan considerablemente a los elementos fundamentales. Dependiendo de las variables, se van a diseñar los fundamentales en forma y proporción. Entre los elementos variables tenemos la luz, el color, el sonido y la temperatura. La luz es la variable más influyente y sin la luz no existe color, forma o textura. Es manipulable a través del diseño, es decir, se puede explotar o desperdiciar este factor. La luz está condicionada a la actividad del espacio, como por ejemplo el estudio de un artista, que necesita una luz constante. La luz contribuye a la identificación del lugar, es decir, dirige un foco de atención. El color. Sin la luz no existe, como ya mencioné anteriormente. Es un elemento identificador de la arquitectura y afecta directamente en sensación y emociones. Según el efecto de la luz, se puede causar distintas respuestas en los usuarios. El sonido es un elemento identificador del lugar y desencadena efectos producidos. El sonido va a depender del contexto o del diseño de la arquitectura. La temperatura es un elemento identificador del lugar y esta puede estar asociada o no con la luz. Todo va a depender de la radiación solar. Y esta va de la mano con el uso y la proporción del espacio. La ventilación guarda relación con la temperatura y es un elemento identificador del lugar. Gracias a la ventilación se puede cambiar la temperatura de los espacios, haciendo lugares mucho más frescos. El olor es un elemento identificador de la arquitectura y este está sujeto al exterior, es decir, al contexto del lugar. La textura es una propiedad visible con la luz y la vista, pero también es percibida por el tacto. Es un medio superficial y este crea sensaciones. La mayoría de los casos o proyectos arquitectónicos percibimos las texturas en el suelo o con los pies, ya que ahí es donde mayormente se aplican las texturas. Hay otros proyectos que aplican texturas bien sea en sus cerramientos o en sus cubiertas. Y este puede proyectar la madurez de un edificio. A continuación, algunos proyectos con estos elementos variables bastante visibles.
City Hall o Ayuntamiento de Londres de Norman Foster. Este edificio es del año 2002 y se encuentra ubicado al sur del Támesis, entre el London Bridge y el Tower Bridge. Este edificio posee una forma de esfera deformada que no es accidental, ya que su forma tiene el propósito de minimizar la radiación solar y la pérdida de calor. En Londres, la trayectoria solar es diferente para invierno y verano. En verano la trayectoria es vertical, es decir, es perpendicular al plano en el que nosotros nos encontramos. Y en invierno la trayectoria es horizontal, es decir, oblicua al plano en el que nos encontramos. La inclinación del Sol en verano alcanza los 35 grados. Este es el sol más agresivo de Londres. En un edificio completamente vertical, todo el calor radiaría sobre la fachada y haría que el edificio fuese muy caluroso. Para esto encontramos dos soluciones, o Foster encontró dos soluciones: dar la misma inclinación que va a tener el sol para el verano, o crear un voladizo que dé sombra a las demás plantas. Bueno, Norman Foster empleó ambas soluciones, por eso encontramos esta esfera como deformada y que tiene mini voladizos en cada planta para poder crear las sombras. Aquí encontramos elementos variables como la luz y la temperatura. Guardería Els Colors de RCR Architects. Esta obra se encuentra ubicada en Barcelona, España, y tiene forma de prismas acostados u horizontales, intersectados por otros prismas de forma perpendicular. Esta obra, el punto interesante son los colores del vidrio translúcido del cual están hechas. En esta obra afectan dos elementos, la luz y el color, ya que el color se le da intencionalmente para crear espacios internos, no de los colores básicos, sino que internamente se vean del mismo color del vidrio. Los prismas tienen color amarillo, fucsia y naranja, que al tener contacto con la luz o la radiación solar, internamente hace que el espacio adopte el color del mismo volumen, creando una sensación diferente interna. No tiene una radiación solar directa, es decir, que no produce una temperatura alta y crea la sensación para los niños de estar en un mundo diferente. Casa Gaddi de P&A Madhushala. Este proyecto se encuentra ubicado en la India y me parece una casa bastante interesante, ya que en sus fachadas tiene espacios abiertos, semiabiertos y cerrados. Tiene una combinación de texturas tanto interna y externamente. Una casa completamente sensorial gracias a las texturas y a las aberturas, ya que no llega completamente arriba a la cubierta, sino que tiene una forma como de ola o curvaturas que permiten estas aberturas abiertas y semiabiertas, provocando internamente las entradas de luz directa o luz difusa. Particularmente creo que es una obra muy sensorial, porque no solamente tengo el elemento variable de la textura, sino también posee el elemento variable de la luz, de la temperatura, tiene aberturas que permiten el correr de la ventilación. Y el objetivo de este edificio es crear experiencias según su función. En esta obra también encontramos el elemento del color, ya que internamente posee espacios en un tono azul claro, haciendo contraste con el tono del ladrillo y de la piedra negra. Es una edificación completamente conservadora, ya que tiene el máximo aprovechamiento de luz y ventilación y conserva agua y energía. Esta casa fue pensada en sus elementos variables,
ya que antes de su proyección se tomó muy en cuenta su ubicación geográfica. Y para culminar, la casa de la cascada de Frank Lloyd Wright. Evidentemente, esta casa tiene bastantes elementos variables que influyen sobre ella. El sonido, la textura, la iluminación, la ventilación, el olor, ya que se encuentra situada en medio de un pequeño bosque y sobre la roca de una cascada. La intención de Lloyd Wright era hacer sentir la fuerza del agua, no visualmente, pero sí audiblemente en toda la casa. Vemos texturas en su exterior, tiene una entrada de iluminación baja, tenemos la influencia de los olores de su espacio circundante y por estar en medio de un pequeño bosque tenemos una ventilación bastante fresca. Gracias.